Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Gracias por permitirnos venir en esta mañana aquí a tu santo templo, Señor, para poder compartir con los hermanos la palabra en coinonía, en alegría. Gracias, Señor, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice a los que vienen de camino, Señor, ya los que están aquí están bendecidos. Aquellos que no podrán estar con nosotros, bendícelos donde quiera que estén. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Bueno, saludamos a todos, después de 2 semanitas cogimos un break ahí. Vamos a irnos al libro de los números, al libro de Deuteronomio. El Deuteronomio es el libro que está luego del libro de números. Déjame yo sacarle esto de aquí sin apagarlo. Ok, estamos empezando una nueva unidad. Esta unidad se llama Justicia, Ley e Historia. Y la primera unidad dentro de esta serie es que Dios requiere justicia. Ese es el título de esta primera unidad. Y en esta primera unidad nos vamos a ir al libro de Deuteronomio. Claro, el libro de Deuteronomio es grande, es largo. Vamos a ir al capítulo 5, al 10 y al 27 nada más, que ya iremos sobre la marcha. El Deuteronomio, el texto de oro es el que se encuentra en el capítulo 10, versos del 12 al 13. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo, número 1, temas al Señor tu Dios. 2, andes en todos sus caminos. 3, ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma. Y 4, guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Así que temer, andar, amar y guardar los estatutos del Señor. Sí, eso es en Deuteronomio 10, que es uno de los textos que vamos a utilizar en la clase bíblica esta mañana. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién escribió este libro? Se piensa que los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, los escribió Moisés. De acuerdo a la tradición, fecha aproximadamente, mira la fecha, 1400 años antes de Cristo. O sea que estamos estudiando un libro que lleva 3400 años. O sea, un libro bastante viejito, ¿verdad? Y el tema de este libro es: la obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y así termina el capítulo 27 que vamos a estudiar en esta mañana. La obediencia trae bendición. La desobediencia, maldición. Esa parte no la vamos a estudiar, pero usted la puede leer en el capítulo 27. Bueno, la Torá o Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llaman así porque esto era un rollo larguísimo, y en hebreo, pero cuando se tradujo al griego no cabían los rollos y tuvieron que dividirlo en 5 estuches. Y entonces, por eso que se llaman los 5 estuches, cuando se tradujo al griego. Así que en el escrito original es un solo escrito, un rollo en hebreo, pero el penta significa 5 libritos escritos ahí. Bueno, se le atribuyen a Moisés. El título hebreo del libro que vamos a estudiar esta mañana se llama Devarim, o palabras, y proviene de la primera oración de ese libro, Deuteronomio capítulo 1, verso 1, el Devarim, las palabras. Que ustedes dirán: ¿y por qué las palabras? En español, Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley, o después la segunda ley. Es interesante porque Devarim
significa palabra. Al Nuevo Testamento, a Juan comienza, el Juan capítulo 1, verso 1, comienza con el logos. Así que en griego la palabra, en hebreo las palabras. O sea que, ¿quién es la palabra según Juan 1.1? Jesús, el logos. El logos, la palabra de Dios, lo que quiere decirles, si ustedes se fijan, ¿cómo yo me estoy comunicando con ustedes en esta mañana? Con palabras. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de palabras. Así que el Deuteronomio, Dios está comunicando sus estatutos, sus mandamientos. En Juan, capítulo 1, Jesús, la palabra de Dios, está comunicando el nuevo pacto. Porque este es el viejo pacto, el del Sinaí, el del monte Horeb. Así que Devarim significa las palabras, pero se tradujo como Deuteronomio porque son 5 libros, 5 estuches, perdón. El nombre del libro en la Biblia hebrea comienza en el capítulo 1, dice, estas son las palabras, o las palabras. Por eso que entonces se traduce Deuteronomio. ¿Qué significa la segunda ley? O más apropiadamente, repetición de la ley, porque no hay 2 leyes, no una segunda ley. Deuteronomio significa la repetición. ¿Por qué? Las primeras tablas de la ley, ¿qué hizo Moisés con ellas? Las reventó, ¿verdad? Las tiró, las explotó. Estaba cansado de bregar ya con el pueblo de Israel. Y eso le costó, el exabrupto le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Así que entonces, Deuteronomio es la repetición de la ley. No es una segunda ley, porque no hay una ley adicional. De hecho, sí, el decálogo, los 10 mandamientos se escriben en el libro de Éxodo, pero también está en el Deuteronomio. Y en el Deuteronomio es más fácil de entenderlo, está más ampliado. Así que Deuteronomio es un libro bien apreciado por Jesús. Cuando fue tentado, ¿sabe que cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, cada vez que Satanás le preguntó algo, Jesús contestó citando el libro del Deuteronomio? O sea que es un libro que uno dice, pues citó la Escritura, citó el Antiguo Testamento. Sí, correcto. Pero más específicamente, citó el libro del Deuteronomio. Estas son las citas, no vamos a entrar en ellas porque no acabamos. Y cuando se le preguntó cuál era el más grande mandamiento, Jesús contestó citando el Deuteronomio 6:5, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Así que entonces, Deuteronomio es un libro bien especial para el Señor. Deuteronomio capítulo 1, verso 1 comienza con estas palabras. Estas son las palabras, el Yad Barim, que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. ¿Por qué a este lado del Jordán? Porque ellos vienen subiendo desde el monte de Horeb o el Sinaí, luego de haber cruzado el Mar Rojo. Entraron al desierto, están 40 años allí y ahora están subiendo por el lado este del Jordán y ellos lo tienen que atravesar para entrar a Jericó y a la tierra prometida. Si lo ven ahí, bueno, los que estén más cerca de mí, allí está el Mar Muerto y ellos están subiendo por el valle ahí de Moab, por el valle de Moab. Después que estuvieron en el monte, en los desiertos, suben a Moab y por ahí van subiendo hasta que llegan al río Jordán. Tienen que atravesar el Jordán y allí entonces se encuentran Jericó y la tierra prometida. Mira que Galilea, recuerden que Mar de Galilea y Mar Muerto en realidad son lagos. El de Galilea es un lago de agua dulce y el Mar Salado, en realidad, o Mar Muerto o Mar Salado, es un lago
que está lleno de solutos, tiene tantos minerales que ni los pescaditos pueden crecer allí. Pero en realidad es un lago, aquel de agua dulce, este de agua salada. Se consideró el contenido del libro como una segunda ley, ya que la primera se dio ¿en dónde? En el monte Horeb. En el Sinaí y Horeb es lo mismo. Cuando la Biblia habla del monte Sinaí o del monte Horeb, está hablando de lo mismo. La primera ley se le dio, ¿te acuerdas cuando tembló el monte? El monte Sinaí tembló cuando Dios hace un pacto con esta gente. Y la segunda, que es la repetición, en estas llanuras de Moab. Así que el pacto se reanuda en Moab. Y esa es la lección de hoy. Ya el pacto existía desde el Sinaí. Y ahora tenemos este pacto nuevo. Perdón, no es un pacto nuevo, es renovando el pacto. Y nosotros, los cristianos, ¿qué pacto tenemos? Pacto nuevo, ¿verdad? Cántico nuevo con el Señor, porque entonces en el Nuevo Testamento el pacto es a través, por eso es que cuando, de hecho, hoy tenemos Santa Cena, esta es la sangre de mi nuevo pacto. O sea que el Señor hizo un pacto nuevo, distinto a este pacto. Piensen en esto, siempre que lea la Biblia, mi hermano. La revelación es progresiva. Usted cuando vaya a interpretar el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y usted se encuentra con eso, hay unos pasajes de horror ahí, de matanzas, de carnicería. Tiene que interpretarlo a la luz del nuevo pacto. ¿Con los espejuelos de quién? De Cristo. O sea, el Antiguo Testamento hay que interpretarlo definitivo con el nuevo pacto, con los espejuelos de Cristo. Hay gente que lo hace al revés. Ahora hay gente que quiere hablar hebreo, no saben hablar bien español e inglés, y ahora quieren hablar hebreo, porque y esos son los judaizantes nuevos en la iglesia cristiana. Cuidado con los judaizantes estos, que quieren decir que esa es la verdadera. La revelación de Dios es progresiva. Y nosotros, ¿cuál es la última revelación de Dios? Cristo el Señor. No busque más, no hay que buscar más ninguna revelación. Bueno, así que esta regla de la segunda del Decálogo es aquí en Deuteronomio y la primera es en Éxodo capítulo 20. Cuando usted quiera leer dónde están los 10 mandamientos, búsquelo ahí en el libro del Deuteronomio o búsquelo en Deuteronomio al principio o en el Éxodo capítulo 20. Era necesario que se le repitiera la verdad que de vez en cuando nos tienen que repetir la regla. Y hay que repetirnos hasta que nos la aprendemos. Bueno, es necesario que las 4 razones siguientes. Primero, había una nueva generación de israelitas. Ellos llevaban, usted se ha preguntado que por qué llevaban 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Por desobedientes, ¿verdad que sí? Esa es la contestación. No es que era tan lejos. Ellos en un par de meses hubieran llegado. Claro, pero por cabeciduros, desobedientes, patos refunfuñaban, patos se quejaban, la quejabanza. La quejabanza esa de algunos hermanos en la iglesia, eso se dio allí. Y entonces Dios le dijo, ok, ustedes se han estado quejando todo el tiempo, pero veamos una cosa, a la tierra nueva prometida, al otro lado del Jordán, van a entrar solamente los menores de 20 años. Todo el que tenga 20 años o más va a morir en el desierto. Y estuvieron 40 años dejando muertos allí y solo los menores de 20 años. Y cuando estuvieron a punto de entrar, Dios le dijo, entra Caleb, entra Josué, y tú Moisés, por alcahuete, te quedas al otro lado. Digo, no se lo dijo así, pero esa era la forma, por estar sacando la cara por el pueblo.
tú te quedas y tú tampoco entras. Así que entonces de eso es que se trata. Una nueva generación de israelitas. Y los que quedaban allí, ahí el Señor les dijo, y ustedes, about face, viren para atrás, camino al desierto, al Mar Rojo de nuevo. Así fue la cosa. Así es el pacto con el Señor, las cosas hay que hacerlas. Por eso que entonces esta gente había que las 4 razones. Hay una nueva generación y esa nueva generación tiene que oír y saber del pacto. 1. 2. Israel iba a unas condiciones, ya no es nómada, ya va a dejar de estar en casa de campaña y va a tener que estar entonces, va ahora a ser sedentario. Va a entrar en un sitio donde hay mucha idolatría, en la Canaán. Allí hay se adoran dioses raros. Y la ley tenía que repetirse para asegurar a Israel que el pacto era válido, que aquello no era de los viejitos de antes, que eso era para los viejos. Eso es para todos, eso no es para los viejos, Juan. Ok, porque el hermano pregunta que si tenía 25, tenía 65 cuando llegó, que por qué no iba a entrar. No, los viejitos se quedaban fuera, nos dejaron afuera. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no, todos de 20 años para abajo, en otras palabras, los que nacieron en el desierto fueron los que entraron, los que venían de Egipto, esos se quedaron todos, excepto Caleb, excepto Josué, y más nadie. Josué, Caleb, así que entonces, porque ni Moisés, ya María había muerto, la hermana de Moisés, en el desierto, Aarón había muerto en el desierto, todos esos estaban muertos. Así que, ¿por qué? Porque el Señor le plació que eran los que habían nacido en el desierto. Aquellos que vieron las maravillas allá en Egipto, que vieron las cosas grandes que el Señor hizo en Egipto, cuando llegaron y les faltaba un poquito de comida, un poquito de agua, y lo que hacían era quejarse y fastidiar, pues el Señor les dijo, ok, ustedes vieron lo que yo hice en Egipto, y ustedes han dudado de mi provisión, y han dudado de mi capacidad y de mi compromiso y de mi fidelidad. Pues como dudaron, pues ahora se quedan, vuelvan para Egipto, porque el pueblo decía, mejor era morirme en Egipto que venir a morir en el desierto de hambre, de sed, que nuestras mujeres sean ultrajadas, que nuestros niños llevados como botín de guerra. Todo eso, pues se quejaron tanto. Así, y todo eso está en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Este libro tiene 3 discursos. De esos 3 discursos que pronuncia Moisés en las llanuras de Moab, esto sucede más o menos en ese peregrinaje entre el desierto y la tierra de Canaán, 1405 antes de Jesucristo, 1405. O sea que, ¿cuánto ustedes han sacado cuenta? Estamos hablando de un libro que se escribió 3400 y pico de años atrás. El primer sermón está en estos textos de Deuteronomio, capítulo 1, el 2, etcétera. Ahí es una revisión de lo que pasó en el pasado. Ahí, en esos capítulos, es como cuando te leen la cartilla de todo lo bueno que hiciste y todo lo malo. Ahí Moisés les recuerda todo lo que hicieron. El segundo sermón, de Deuteronomio 4, 5, 6 y otros más, son un montón, pero yo los corté, bueno, ¿para qué? Si no vamos ahí. Es cómo se aplica la ley a Israel. El sermón es el más largo, resume las leyes, estatutos, morales, religiosos y exhorta al pueblo a la santidad. Así que son 3 sermones que hay en ese libro, 3 sermones larguísimos. Y entonces, en ese segundo sermón, si ustedes se fijan, está Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 se llama el Shema o el Shema.
Así se llama esa oración. Como nosotros tenemos el Padre Nuestro, ¿verdad? De Mateo capítulo 6. Pues esta gente tenía el Shema o Shema. Ese texto dice, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Shema significa escucha, oye, atiende, está atento. Porque uno puede oír y no escuchar. El Shema. Oh, sí. Oh, muy bien. Sí, el Shema es oye, escucha, está atento. Y es Deuteronomio 6:4, oye Israel. En las versiones viejas de nosotros sería Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ustedes se acuerdan esa oración? Oye Israel, Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En la Biblia textual dice, oye, la palabra es Shama, Israel. Fíjese que están las 4 letras del tetragramatón, que esas 4 letras se traducen como Adonai, como Señor. De ahí es que venimos, se tradujo hace 2 o 3 siglos atrás como Jehová. Y hoy por hoy los lingüistas entienden que no es Jehová, que debe ser Yahvé, que Yahvé es la forma correcta de esa traducción de esas 4 letras. Así que Yahvé nuestro Elohim, Elohim es Dios. Así que esa es la, amarás a Yahvé a tu Dios con todo tu corazón, tu Elohim, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerden que esa es la contestación cuando le preguntan al Señor Jesús que cuál es el más grande de los mandamientos. Ese es el texto que él recita. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que ese capítulo 6 del Deuteronomio, si usted se le olvida todo lo demás, que no se le olvide el capítulo 6, porque es oye Primera Iglesia Bautista de Ponce, oye el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El tercer sermón considera las promesas hechas por Dios a Israel. Moisés suplica al pueblo a recibir. De hecho, esa parte, pues nosotros vamos a llegar al Deuteronomio 27, capítulo 1 hasta el 13. Hasta ahí es que vamos a llegar, hasta el 13. Pero más adelante, fíjate que ahí está el 26, hay una parte cuando ya llegan y van. Las instrucciones son las siguientes. Cuando lleguen al otro lado, antes de pasar, cuando lleguen al monte Elba, que es donde van a ir, se van a dividir las 12 tribus. 6 para un lado, 6 para otro. 6 tribus, y van a leer unas bendiciones, y las otras 6 tribus, unas maldiciones. Así que entonces, esa es pero esa parte no la... Pero el mensaje es el siguiente. Ahí es que aparece que Moisés suplica al pueblo recibir bendiciones a través de la obediencia. O recibir maldiciones a través de ¿qué? De las desobediencias. Y lo curioso es eso, que se dividen 6 tribus y 6 tribus. Castigo por la rebelión de Israel. Entonces, si vamos a Deuteronomio 1:34, allí cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó y con un juramento dijo, eso es Deuteronomio 1:34, que está repitiendo lo que dice el libro de Números. Ninguno de estos verá la buena tierra que prometí a sus padres que les daría. Son una generación que malvada. Ninguno de estos va a entrar. Ninguno de estos verá la buena tierra. Dios se enojó.
sea, acuérdate que estos escritos, a veces uno dice, el escritor sagrado está tratando de darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a Dios hay que obedecerlo, que la ley hay que obedecerla, que esto no es cuestión de caprichos y malas crianzas. Esta gente cayó en que eran caprichosos y malcriados. ¿Ustedes se acuerdan cuando se jaltaron del maná? ¿Qué pidieron? Carne. ¿Y qué les dio Dios? Carne. Le mandó unos pajaritos, unas codornices, que eran tantas y tantas y tantas. ¿Y qué pasó con las codornices? Que se atascaron con las codornices y les salía por la nariz. O sea, que esto es. Así que dice aquí, Deuteronomio 1:36 y 1:38, ¿quiénes van a entrar? Caleb y Josué. Y mira lo que dice el 37, eso es hablando con Moisés. Y tú también por culpa de ustedes, dice Moisés, también por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entras allí. Eso es una forma metafórica, entiendo yo, de explicar eso. ¿Por qué Dios se iba a enojar? Ahora digo yo, pensando como el hermano Juan Majero. ¿Por qué Dios se iba a enojar con el siervo? Con Moisés, que era un hombre que era manso, que era un hombre que todo lo que él lo hizo. Así que entonces, vamos aquí a pensar un poco, ¿por qué Dios castigó de esa forma a Moisés? Porque dice, eso es cierto, era como Pablo también, tenía sangre en las manos. Hola. Así que es posible que sí, pero de alguna forma el escritor lo que nos está diciendo que Dios iba a dejar solamente, de hecho, Josué y Caleb, si ustedes se recuerdan, habían 12 espías que Moisés envió para que exploraran la tierra. De los 12, uno de cada ¿qué? De cada tribu, ¿verdad que sí? Uno de cada tribu. Y entonces Caleb y Josué fueron los únicos que dijeron, mira, sí se puede, vamos para allá. Y los otros 10, no, allí hay gigantes que nos van a comer, nos van a matar, nos van a destruir, vámonos de nuevo para el desierto. Por eso Dios le dijo, sí, pues los que defendieron la posición, Caleb y Josué, son los únicos, déjame moverle esto de aquí, son los únicos que van a entrar, ¿ok? Así que, y Moisés pues cogió su agüita. El 39, entrarán allí tus hijos, esos niños que no saben hoy lo que es bueno y lo que es malo, eran niños. Por eso, a la larga, el cut-off, como diríamos en español, eran de 20 años para abajo. Esos sí van a entrar, de los cuales ustedes, los mayores, dijeron que estos muchachitos iban a hacer botín de guerra. Como quien dice, Dios no los va a proteger. O sea, están dudando de la protección divina. A ellos y a sus hijos les daré la tierra. ¿A quiénes? A los niños que estaban creciendo. Ellos serán quienes reciban la propiedad. En cuanto a ustedes, mira lo que dice ahí. Esto trata como la canción, yo daré la media vuelta. En cuanto ustedes den la vuelta, diríjanse para el desierto en dirección al Mar Rojo. Que los que no habían muerto en todo de peregrinar, pero lo que habían hecho era quejarse y quejarse contra Moisés, pelear con Aarón, pelear con Dios. Pues entonces a esos el castigo fue, está bien, ustedes no quieren entrar a la tierra prometida, pues no entren. Sus hijos son los que van a entrar, las niñas y los niños. El pueblo se revela. Si uno va a 9, fíjate que estamos leyendo en dónde. Deuteronomio capítulo 1, que es donde le dijimos que está repitiendo lo que pasó. Pero si uno quiere ir y saber de verdad qué fue lo que pasó, con más detalle, nos vamos para atrás y vamos a Números 14, que es el libro que le precede al Deuteronomio.
Y allí dice en número 14:1 que esta gente se quejó contra Moisés y contra Aarón. Los hijos de Israel lo que hacían era diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mira que ojalá ni ojalá. Esa era la queja de ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer la espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean presos. ¿No nos sería mejor volvernos para Egipto? Y volvían con la... Por eso que el Señor les dijo, ¿ustedes quieren volver para Egipto? Pues vuelvan. Cuando llegaron a la puerta de entrada, les dijo, no, ustedes den la vuelta y viren por ir para allá, que yo me quedo con los niños y los jóvenes, ¿verdad? El 22, todos que vieron mi gloria y mis señales en Egipto, esta gente había visto lo que Dios había hecho en el faraón y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra. ¿Cuál es el mensaje? Podemos estar peleando con Dios todo el tiempo. Está bien que uno pelee con Dios, pero siempre la última palabra, ¿quién la tiene? El Señor. Y está quejándose habiendo visto la gloria. En el 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba. Ahí es que está lo de los 20 años, Juan, en el número 14:29. En el 30, solo Caleb, solo Josué van a entrar. Y vuestros niños, ustedes dijeron que iban a ser presas, a eso yo los introduciré y ellos conocerán la tierra. En cuanto a vosotros, los cuerpos de ustedes, para el desierto, vuestros hijos pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía. En otras palabras, esos nenes, esos muchachitos pudieron haber entrado a la tierra prometida desde antes, pero por la rebeldía de los papás fueron obligados a pasar penuria. Así que los padres somos culpables en ocasiones de lo que les pasa a los hijos. En otras ocasiones no, porque cada adulto, cada ser humano, toma su derrotero. Pero a veces nuestras acciones, como en este caso, pues esos muchachos estuvieron dando vueltas en el desierto, esperando que se murieran los viejos para poder entrar a la tierra prometida. Así que eso nos pone a pensar también, ¿verdad? Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces el Señor mandó a Moisés a golpear la piedra? Vamos a ver cómo están esas mentes. Una. ¿Y cuántas veces golpeó la piedra? 3. O sea, en 2 ocasiones fue que la golpeó 2 veces. Por eso le dio 3 veces, ¿verdad? Le dio 3 veces. En otras palabras, es interesante porque uno dice, ¿cuál es el mensaje ahí? Primero, las rocas en el desierto, tú le tienes que hacer un joto y buscar. Había agua, había un pozo debajo de... Bueno, el asunto es, Éxodo 17 dice que estaban en Horeb, en el monte Sinaí, y los manda a golpear la peña, y saldrá de ellas agua. Porque esta era una de las ocasiones que estaban peleando. Y sí, golpeó la piedra, salió agua, bebió agua todo el mundo, los ganados, todo el mundo. Eso es en el monte Sinaí, en Horeb. Una vez. Número 28 dice, toma la vara tú y tu hermano Aarón, reúnan la congregación y a la vista de todos, ¿qué le va a hacer con la piedra? Dale con la vara de Aarón. Háblale. El mandato fue, háblale a la roca que va a salir agua. Está probando Dios a Moisés, más de lo que lo había probado. Yo no sé, ustedes piensen, ¿verdad? Porque Moisés la primera vez lo mandaron a darle a la piedra, botó agua. Ahora lo mandan a que le hable a la piedra, no lo mandan a golpear. Es la misma situación.
están en el desierto, necesitan agua para los ganados, para la población. Y Dios lo que le dice tranquilamente, háblale, en otras palabras, cree en mí. Que con la palabra que tú le digas a la piedra, va a botar agua. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Ese Moisés ya enojado, se le subió la bilirrubina ahí a Moisés, se puso de mal humor y dijo, digo esto, le levantó la mano y con la vara golpeó la peña 2 veces. Le cayó a palos, rompió la vara de Aarón contra la roca prácticamente. Y entonces salió agua y en abundancia y bebieron la congregación y todo el mundo. Pero Dios lo había mandado ¿a qué? A hablarle a la piedra, a hablarle a la roca. No era caerle a palo a la roca. El Señor le dijo entonces a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí. Mira cuál es el problema. Que no confiaron en la fidelidad de Dios. O el enojo tan grande que tenían con el pueblo, pues lo que hicieron fue desobedecer lo que Dios le había dicho. Porque Dios lo que quería era demostrarle al pueblo cuán grandes eran sus milagros. Que no hay ni que tocar la piedra con hablarle. Porque lo mandó Dios, la piedra brotó agua. No había que darle, no había que hacer nada. Y eso era para que entonces tuvieran esa capacidad. Pero entonces, como ellos desobedecieron, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Perdón? No, Aarón tampoco. Aarón siguió a María en una. O sea que Aarón no estaba muy claro tampoco, Juan. Y entonces, de hecho, Aarón murió antes. Y ya a punto de entrar a la tierra prometida, muere Moisés. Así que, y estas aguas se llaman las aguas de la contienda, Meriba. Meriba es agua de la contienda, de la pelea, de la rencilla, porque pelearon contra Dios. Así que los 10 mandamientos, que es lo que estamos estudiando hoy, están en Deuteronomio 5, ¿verdad? Y en Éxodo 20. El que los quiera comparar, las 2 listas y cómo es que están allí, pues los estatutos y decretos, apréndelos y ponlos por obra. Así que, y en el 2, Deuteronomio 5:2 dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto, ¿en dónde? En Horeb, en el Sinaí. Y Dios y Moisés lo que está haciendo es repetir el pacto allí, ya en esa llanura de Moab, cuando están por entrar a la tierra prometida. Así que Yahvé, nuestro Elohim, estableció un pacto con nosotros. ¿En dónde? En Horeb, ¿verdad? Y este pacto lo hizo el Señor ¿con quién? ¿Con los viejos que se quedaron en el desierto? No, lo hizo con todos nosotros. Y ahí incluía los jóvenes. Así que oigan bien los jóvenes, el pacto es con todos, no es con los ancianos de la iglesia. Nuestras tablas de piedra, nuevas tablas. Recuerden que Moisés había roto, rompió las primeras. Y aquí el Señor le dice, coge y corta tú mismo 2 tablas de piedra a un cofre nuevo, que yo voy a escribir las mismas palabras. Así que el Señor se puso a escribir 2 veces. Esa es la forma que el escritor sagrado nos dice. Por segunda vez Dios escribe las tablas de la ley. Y hay ya en el 10 nos mandan a hacer algo muy importante. ¿Qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Fidelidad. Y fíjate, obediencia, misericordia. Fíjate que nos dice que circuncidemos el corazón, que ese corazón esté blandito, que el corazón de nosotros tiene que ser justo. Así que entonces, el que cumpla los mandamientos,
¿Para que qué? Para que tengas qué? Prosperidad. Esa palabra me gusta, ¿verdad que a la gente le gusta estar próspero? Cuidado. Me gusta más como lo traduce Dios habla hoy, para que te vaya bien, para que te vaya bien, no tiene que, porque la prosperidad tiene hoy por hoy una connotación a veces peyorativa, negativa. Para que nos vaya bien, ¿qué hay que hacer? Cumplir los mandamientos del Señor. Así que circunciden el corazón, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, que hace justicia a quién, al huérfano, a la viuda, ama al extranjero, le da pan, le da vestido. En otras palabras, la iglesia tiene que ser una congregación de justicia. Y por último nos manda a levantar un altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué significa esa que iban a hacer? Un lugar donde se sacrifican. Moisés junto con los ancianos le dije la orden, cumplan los mandamientos que hoy les digo. Cuando crucen el Jordán, levantarán unas piedras grandes y las van a pintar con cal. No es que las pinten, es que como que le fueran un enyesado, se llama eso. Que le pusieran yeso y escribieran sobre el yeso, porque es más fácil. De hecho, eso es lo que se hacía en Egipto. Este es el método de escritura egipcio. La aplicación de una capa de estuco, una capa de yeso en la superficie de la piedra, y no vea que estar martillando la piedra ahí para poder escribir. Y se pintaba entonces las letras. Una vez que hayas cruzado el río, entras a la tierra, escribe las palabras de esta ley. En cuanto hayas pasado, nos dice el 4, estas piedras en el monte Ebal. ¿Qué es el monte Ebal? Es interesante porque ese monte queda específicamente cerca de la ciudad de Siquem, frente al monte Gerizim, lugar de adoración de los samaritanos. Pero es ahí donde Abraham levantó, cuando hizo el primer pacto con Dios, levantó ahí, en este lugar, un lugar para adorar. El capítulo 8 de Josué, el que quiera luego va al capítulo 8 y ve cómo se concluye esta narración que nos está dando este monte Ebal. Fue ahí en Siquem que el Señor apareció por primera vez a Abraham en la tierra en donde Abraham edificó su primer altar. Génesis capítulo 12, o sea que es un sitio importante, ¿verdad? Si miramos lo que están cerca, ven el globito ese, el globo rojo, ahí es Siquem. Ellos habían cruzado acá el mar, el río Jordán, subieron hasta allá. Y allí en Siquem está el monte donde tenían que levantar y edificar el altar en honor al Señor. Y en esa estoy avanzando ahora, porque lo que quedan son un par de minutitos. Y eran piedras enteras, piedras pintadas, y sobre la piedra, fíjate que es interesante, ¿por qué escribir en piedra? Cuando tú dices, esto está escrito en piedra, ¿qué tú quieres decir? Por siempre, y hay que cumplir, y podemos ir de generación en generación a esa piedra a ver qué fue la ley que se escribió. Por eso es que hay que escribir las cosas que perduren, escribirlas en piedra. Así que deberás oír la voz, cumplir los mandamientos. Y termina el profeta proclamando bendición sobre Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor. Después de tanto divagar y tantas peleas, allí cuando van a entrar a la tierra prometida, pero ¿quiénes estaban entrando? Los muchachos jóvenes, los que tenían menos de 20 años cuando esto. Así que el resumen, Moisés llama a Israel a observar la ley, número 1. Para el profeta, el bienestar de Israel no reside en la abundancia de la tierra, sino lo que ustedes dijeron ahorita, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, y si Dios te mandó a hablarle a la piedra, no le caiga con un majón y un martillo a la piedra, porque el agua va a brotar.
Hoy los cristianos afirmamos que en Cristo Jesús tenemos un pacto. Lo vamos a celebrar hoy, el nuevo pacto. En mi sangre, dijo el Señor, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos ayude. El deuteronomista, ¿qué Dios espera de su pueblo? Uno, que lo honremos, que sigamos sus caminos, que lo amemos, adoremos y cumplamos, para que esta sea una sociedad más justa. Amén. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer la oración que está aquí. Señor de todas las generaciones, cuán grande es tu santo nombre. Te bendecimos y te adoramos y ayudamos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, que nos invita a practicar la justicia. Te damos gracias porque en Jesús tenemos un pacto renovado, un regalo de vida. Danos la capacidad para hacer germinar una fe comprometida en el establecimiento de una sociedad justa y que genere vida. También ayúdanos en la tarea de permitir que los más jóvenes crezcan en tu palabra, vivan la alegría del Evangelio. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Y la semana que viene nos vamos ¿para dónde? Para 2 de Samuel. Dios les bendiga.